Bueno, mis amados, en esta preciosa hora, Dios me les bendiga, Dios les guarde. Amados, hoy traemos un tema. La palabra de Dios dice en Tesalonicenses 5:18, dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amado, Dios en esta preciosa hora nos llama a que tú y yo debemos dar gracias a Dios por todo, sea bueno o sea malo. Pero tú dirás, pero si me pasan cosas malas, ¿por qué tengo que dar gracias a Dios? Amado, pues no lo sabemos, pero el dar gracias por todo, sea bueno o sea malo, Dios tiene un plan, un propósito allí, amado. Si tú y yo le damos gracias a Dios por todo, Dios va a hacer algo en nuestras vidas. Amén. La Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Hay veces estamos pasando por circunstancias, amados, que de pronto son muy difíciles para el ser humano, para mi vida, para tu vida. Son muy difíciles para el ser humano. Pero a medida del tiempo, en el momento, pues tú y yo no vamos a entender qué propósito tiene Dios en ese proceso que tú y yo estamos pasando. Te cuento algo, una vez yo estaba estudiando y el profesor eh, estaba, estaba, había prestado una plata y pues le habían mandado los tipos pues para que pues cuando iba a pagar ese dinero. Entonces él iba a la cafetería y se tropezó con un tipo. Se le cayeron los libros y él decía al profesor que en vez de pegarle un traque, que la calle era tan ancha, porque lo había hecho golpear y caerse los libros. Él no dijo nada, sino que solamente llegó el profe, llegó y levantó sus libros, los recogió y se fue, pero él con el que se tropezó le dijo, ¿qué le pasa? Luego como preocupado, no, problemas de la vida. Y él, no, pues, entonces le dice el señor, no, pues discúlpeme por haberle hecho caer los libros. Y le dijo el señor al profesor, vámonos aquí, nos tomamos un café. Así que dialogando esas dos personas con el profesor pues le empieza a comentar que había prestado una plata y estaba un poco preocupado porque le habían mandado la gente pues para cobrar esa plata. Y el profesor, y él le dijo, ¿y cuánto debe? No, debo una suma de tanto. Ese señor sin pensarlo, amado, llegó y se metió la mano al bolsillo, sacó una chequera, hizo un cheque y se lo dio al profesor. Y le dijo, cuando pueda, me lo va pagando. Y es como así, pero usted a mí no me conoce. Y yo no, pues el profesor le había dicho que le comentó su historia, que él era médico y que trabajaba en una clínica. Entonces pues, el tipo le dijo, cuando pueda, me lo paga. Amados, y ese señor llegó y sacó su chequera y le hizo un cheque al profesor por tantos millones para pagar esa deuda que debía el profesor. Y hoy por hoy, pues el profesor ya le pagó esa plata a aquella persona. Pero la anécdota es que dice el profesor es que, que si él fuese reaccionado de una manera brusca o salvaje, o le hubiera metido la mano a ese tipo que le hizo caer los libros, no se había podido obtener esa oportunidad que tuvo ese día. Se tropieza con un hombre, le hace caer los libros, entra en una relación, en un contacto, una conversación
y averigua su problema. El profesor se le dice y le presta la plata. Entonces el profesor, mire, cosas de la vida. Hay veces no sabemos las bendiciones que podemos tener por medio de alguien. Solo Dios lo sabe. Si yo fuese puesto de grosero con esa persona, hubiera perdido esa oportunidad. Por eso dice la palabra de Dios, que los que aman a Dios, a todas las cosas nos ayudan para bien. Y el profesor tuvo esa oportunidad. Y Dios, sobre cada cosa mala que a ti y a mí nos pasa, Dios tiene un plan, un propósito. No podemos decir, no, eso no es de parte de Dios. Sabrá Dios por qué está pasando esto y qué viene a través de esto, amado. Y yo sé que viene algo mejor para tu vida y para mi vida. Esas cosas negativas, esas cosas crueles, esas cosas pesadas que están pasando en tu vida, no son eternas. Dios tiene un plan, un propósito sobre ese problema, sobre esa deuda, sobre esa calamidad. Dios tiene un problema. Dios tiene un control, perdón, sobre eso. De pronto ahorita nosotros con nuestros ojos humanos no podemos ver las maravillas de Dios que Dios tiene para ti y para mí, para poder hacer lo que Él tiene que hacer. De pronto nosotros vemos algo inexplicable, que no tenemos palabras, que no tenemos cómo reaccionar, no sabemos qué hacer, no sabemos para dónde ir, pero Dios en medio de esa situación, Dios tiene un propósito, amado. Así que no te preocupes, no te eches al abandono, no te estreses, no te desesperes, que en medio de eso que a ti te está pasando, amado, Dios tiene un plan y un propósito en tu vida. Así que lo que estés pasando, sea bueno o sea negativo, amado, no te desesperes porque Dios tiene el control de todo, amado. Dios tiene el control y Dios hará su obra. Cuando tú menos los pienses, Dios hará su obra. Mire, y en la Biblia hay, amado, hay muchas historias sobre personas que son buenas y les pasó algo malo. Y ellos no entendían por qué les estaba pasando esto. Mire lo que pasó con los hijos de Jacob. Eran las 12 tribus. Y a José le decían el soñador y tenían envidia de José, sus propios hermanos, porque José soñaba mucho. José, Dios le mostraba en sueño lo que iba a pasar con su futuro más adelante. Y mira lo que hacen los hermanos. Los hermanos lo venden como esclavo. Lo llevan de un rey y José se vuelve el conserje del rey, su mano derecha. José se volvió un gobernador. Mire eso que le pasó a José, vendido por sus propios hermanos, y fue algo terrible, algo malo. Después la esposa de Potifar lo acusa a José que José quería violarla a la fuerza. Y el mismo esposo de esta mujer, al ver lo que ella le comentó, hizo una acusación falsa. No lo podía creer que José hubiese hecho eso. Pero fue una acusación falsa. Y fue tanto el dolor que sintió este hombre que no lo mandó a matar porque ese no era el plan de Dios, sino que lo mandó a meterlo preso injustamente, amado. Entonces, mire nomás por allí. Tantas cosas malas que le pasaron a José. Y mire Dios dónde lo llevó, amado. Entonces, por eso dice su palabra aquí en Tesalonicenses 5:18. Da gracias
en todo, dice, oiga, dice, en todo, amado. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que debemos dar gracias a Dios por todo, amado. En todo. Da gracias a Dios. Señor, te doy gracias porque no es fácil, amado. Que yo diga que esto es fácil. Esto no es fácil. Esto es para guerreros. Esto es para valiente, amado. Esto es para hombres que dispuestos en el Señor, que lo dan todo por el Señor. Y esto es para gente que le cree verdaderamente a Dios, amado. No, como vuelvo y te digo, amado, esto no es fácil. Por eso dice la palabra del Señor. Esto no es fácil, amado. Esto es para valiente. Da gracias a Dios por todo. Porque Dios tiene el control sobre eso. Amén. Dios tiene el control sobre lo que está pasando en tu vida. De pronto ahora tú no ves respuesta. Pero más adelante vas a caer en cuenta y decir, ay, eso que me pasó, Dios mío. Vea, Dios tenía un plan. Yo te quiero contar algo que a mí me pasó, amado. Cuando yo estaba buscando casa, quería comprar mi casa. No la compré a La Plata. Yo estaba buscando los medios para comprar y yo sembraba, yo diezmaba, yo ofrendaba. Yo pactaba y decía, gracias Señor por mi casa, que tú me vas a regalar mi casa. Pero yo veía que no pasaba nada. Pero la palabra de Dios dice que la fe sin obra es muerta. Entonces yo no me voy a esperar que pronto Dios baje allá y me diga, ve Yair, esta es tu casa. Amado, yo tomé acción. Yo empecé a buscar en los bancos cuánto me prestaba en el fondo y después fue al Fondo Nacional y por ahí compré la casa. Amado, pero la primera casa que conseguí, pues yo no sabía mucho de las vainas de las casas. Había hecho un negocio con una señora y la señora dijo que me la iba a vender, pero yo no sabía, amados, que había que hacer compromiso de compraventa para amarrar el negocio. Yo no sabía. Entonces yo le dije, a mí me van a prestar la plata, apenas me presten la plata y yo compro el contador porque el contador del agua lo habían robado. Yo lo compro para que hagamos negocio porque la casa tiene que estar al día. Amado, yo reuní la plata y cuando fui a buscar a la señora para el negocio, me dice la hija, no, mi mamá no está. ¿Y dónde está? No está allá en la casa. Amado, yo voy allá a la casa que supuestamente que la señora me iba a vender. La señora no tenía marido, consiguió marido y la señora se fue a vivir a la casa y la señora dijo que ya no iba a vender la casa. Amado, eso me dio tan duro. La casa estaba terminada, estaba bonita. Yo, esta es mi casa. Amado, me dio tan duro. Yo hasta lloré, amado, por lo que me había pasado. Y yo, Dios mío, ahora. Y me dice mi hermana, no te pongas a llorar, que Dios tiene algo mejor. Yo no entendía ahí el propósito que Dios tenía conmigo. Amado, y pues pasó el tiempo y Dios me permitió conseguir otra casa mejor. Y es esta casa donde estoy viviendo ahora. Yo la estoy pagando por medio del Fondo Nacional del Ahorro. Así que, amado, Dios tiene un plan. Todas las cosas malas que a ti y a mí nos pasan, no es porque nos quieran pasar, es porque Dios algo nos quiere enseñar de eso que nos estás pasando, amado. Así que no te preocupes, no te desesperes, no te desanimes, que Dios en medio de ese problema tiene un plan para tu vida y un propósito para tu vida. No te olvides de dar like, tu comentario, suscríbete a este canal. Dios te bendiga, Dios te guarde en gran manera, amado.